Bendito sea nuestro Señor. Qué lindos cánticos de alabanza, de adoración, de victoria. ¿Los disfrutó? ¿Los creyó? ¿Sabe que cuando cantábamos esos cánticos, yo recordaba un poquito los primeros días, ¿no?, de cristiano, los primeros días en los que comencé a caminar? Siempre fui de un temperamento muy impulsivo. Le llevó muchos años a Dios tratar, y sigue haciéndolo, ¿no? Le doy mucho trabajo al Señor. No soy como usted, que usted no le da trabajo al Señor, ¿no? Nada, ¿qué le va a dar trabajo? Y realmente el Señor hizo algo tan lindo adentro mío que en ese momento yo entregué todo, ¿no es cierto? Y el Señor, acá está todo, vamos, no pregunto precio, vamos para adelante. Y yo, palabra que escuchaba, palabra que la tomaba, y palabra que la tomaba literal, ¿no es cierto? Entonces por ahí al pastor se le ocurría decir, ¿no?, si usted es cristiano en serio, vaya a los hospitales y predique. Ahí iba a los hospitales y predicaba. Y yo todavía no sabía bien cómo era el asunto. Era joven, en esa época se utilizaba, hace mucho, ¿no?, se utilizaban los carpinteros, que eran esos pantalones grandotes, ¿no? Y yo tenía esos carpinteros, tenía unas remeras con unos dibujos que no podían ser. Y bueno, pero yo veía que algunos se ponían saco para ir al hospital, entonces yo agarraba y arriba del carpintero y de la remera me ponía el saco, ¿no? Y parecía opinión fija, ¿no es cierto? Pero bueno, yo con lo que tenía iba y hacía, y realmente en ese momento me parecía que me comía el mundo entero, que no había nada que me pudiera parar. Hasta que en una de las iglesias que yo iba a ayudar a un viejito de 70 años más o menos, viejito, no, un hombre mayor, digo porque él estaba un poquito debilucho y necesitaba una mano, y bueno, yo iba, y en la semana para mí era una aventura. Me iba, era 15 kilómetros en una iglesia rural, y yo ahí iba, me metía en las chacras, iba, le contaba a la gente, le hablaba a la gente, no sabía ni lo que le hablaba, porque todavía no sabía doctrina, no sabía palabras, no sabía nada, pero tenía una experiencia tan fuerte que no había nada que me parara. Hasta que se le ocurrió a una persona de una secta muy conocida, que predican, ¿no es cierto?, enseñan mucho acerca del fin del mundo, que no predican a Cristo como Señor y Salvador, sino como un simple maestro, y me agarró a mí, y yo estaba, no sé, y me dice, vení un poquito. Sí, dice, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy predicando la palabra de Dios. Ah, mira vos, me hizo todo el entre, ¿no? Contame un poquito de la palabra de Dios. Yo no tenía mucho para contar, porque no sabía, era poquito, hacía poquito tiempo que estaba convertido. Y me agarró con la Biblia de ella, me dio vuelta. Realmente fue un golpe en el espíritu tan fuerte. Vio que hay cosas que van por las emociones. Esto lo tiene que aprender a distinguir. Y cosas que van al espíritu. Cuando las cosas van por las emociones, uno medio como que, ¿no es cierto?, se bajonea un poquito y todo. Cuando las cosas van al espíritu, es cuando le pegan, ¿vieron a las casitas de naipe, cuando le pegan abajo? Que se drena, ¿no es cierto?, no le queda fuerza. Bueno, me pasó eso. Estuve encerrado una semana en mi casa, buscando la Biblia. Tampoco sabía mucho, porque hacía poquito buscando la Biblia, pero gracias a Dios, el Espíritu Santo, en mi ignorancia, en mi poquito, me iluminó en la palabra, pude entender el error de esta persona, y salí victorioso de nuevo a comerme de nuevo al mundo. No pasó mucho tiempo más, que adentro mío comenzó a revelarse lo mismo que se revela adentro de cada uno de ustedes, esa naturaleza caída que tenemos. Vos sos nuevo, no tenés quien te explica, vos creés que ya sos santo, que sos bueno, que ya la tenés recontra clara, y hacía semanas que yo era cristiano. Entonces esa naturaleza se empezó a asomar adentro mío y se empezó a rebelar contra la vida nueva, que era la vida de Cristo adentro, y empezó, como dice Pablo, a haber un conflicto.
conflicto, yo no entendía absolutamente nada y todavía no me explicaba nadie nada. Yo iba a escuela dominical de jóvenes y estaban con la ballena de Jonás y yo estaba con la lucha espiritual adentro. Preguntaba y no me respondía. No sabía cómo resolverlo. Y realmente fue un momento de desesperación en mi vida. Entonces me fui dando cuenta de a poco, prueba tras prueba, que Dios de alguna manera había respondido a ese anhelo del todo. Y respondió guiándome a crecer. Y me respondió mostrándome de a poquito la realidad de las cosas para que lo más importante sucediera en mi vida. Mi espíritu se fortalecía. Y ese es el secreto que Pablo continuamente quería ministrar a su iglesia. Ese era el secreto que Pablo vivía y esa es la necesidad que tenemos hoy como iglesia. Que nuestro ser interior sea fortalecido por el poder de su espíritu para poder avanzar en todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué muchas veces en la iglesia no somos plenos? ¿Por qué no vencemos? ¿Por qué hay batallas que nos dejan tirado al costado del camino y a veces se repite la misma batalla y se repite durante años y durante años somos tirados en el mismo lugar y con lo mismo porque nos falta fortaleza espiritual? Ahora bien, hay algo que es fundamental en todo esto. Primeramente, entender que vos y yo nos vamos a equivocar. Entender que vos y yo vamos a tropezar. Entender que vos y yo vamos a pecar. Cuidado, no a practicar el pecado. No a insistir siempre sobre lo mismo voluntariamente, sino que nos vamos a equivocar. En esa equivocación va a haber tropiezo. Sin embargo, por medio del arrepentimiento, inmediatamente vamos a poder levantarnos nuevamente y ser renovados. El crecimiento espiritual, la palabra de Dios lo llama renovación. ¿Y qué es lo que ocurre en esa renovación? Lentamente comenzás a ser vaciado de vos mismo. Cuando digo vos mismo no digo de tu identidad, digo de tu naturaleza caída, digo de tus pasiones, digo de todo aquello que te lleva esclavo a la ley del pecado. Vas siendo vaciado de todo eso y vas siendo lleno de él. Algo recordarás cuando Juan dice: es necesario que él crezca y que yo me mude. ¿Qué está diciendo él? Es necesario que él finalmente quede y que yo desaparezca del asunto. Bueno, eso es lo que tiene que ocurrir adentro tuyo, adentro mío, para que seamos fuertes en Cristo, para que realmente todas aquellas cosas que hoy nos están venciendo, nosotros podamos vencer. Él venció, nosotros vencemos. No por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que él ya hizo. Todo esto suena bárbaro, pero cuesta a la hora de ponerlo en práctica. Entonces, la palabra arrepentimiento nos habla de alguna manera del principio de esa fortaleza espiritual. ¿Qué es el arrepentimiento? Más allá de la definición teológica de lo que el arrepentimiento es, podríamos decir que es el nexo, que es la respuesta de vos frente al favor de Dios. Ese nexo está íntimamente relacionado, valga la redundancia, con la relación con Dios, porque cuando el arrepentimiento es genuino y es sincero, el obstáculo se corre y todo lo que es de Dios para tu vida es derramado. Y esto es una continuidad. El arrepentimiento es una continuidad. Hay un arrepentimiento inicial, que es nuestra respuesta a la obra de Dios, y a partir de ahí en adelante comienza nuestro crecimiento. Pero hay arrepentimientos sucesivos sobre errores que cometemos nosotros. Y cada vez que nos arrepentimos hay una renovación espiritual. Y cada vez que hay una renovación espiritual se cumple el propósito eterno de carácter y propósito. Vos vas siendo a imagen de Cristo y a imagen de Cristo vas cumpliendo el plan y el propósito, porque de lo contrario, con tu propia naturaleza, harías lo que vos quisieras, lo que a vos te gustara para Cristo. Y
porque ahí te equivocarías como varias veces yo me he equivocado. Pero el Señor a través del arrepentimiento nos va guiando continuamente, porque finalmente vos has de tener que llevar gloria a Él. Y vamos a glorificarlo a Él, vamos a llevar gloria a su nombre cuando seamos renovados continuamente y cuando no salga tanto de nosotros, sino que salga de Él. La renovación y la resurrección es producto de la vida de Cristo en nosotros. Si no hay arrepentimiento, yo quedo parado ahí. Si hay arrepentimiento, hay renovación. Y si hay renovación, hay vida de Cristo en mí y hay vida de Cristo hacia quien yo hago la obra de Dios. Si yo peco, no me arrepiento, predico, le voy a llenar su cabeza de letras, pero su espíritu no va a ser tocado. Cuando usted muere, me refiero muere cuando usted se niega a sí mismo, cuando usted responde a Cristo en la dirección de su Santo y Divino Espíritu y cosecha una experiencia espiritual, lo que sale de su boca es vida. Y esa vida lleva a la persona que no conoce a Cristo, si conoce a la renovación y si no conoce a la resurrección. No es una obra nueva. Y ahí es donde este ciclo de victoria se empieza a desarrollar a partir de ahí. Sin embargo, también hay un aspecto que es el que hoy vamos a estar tocando. Ustedes recuerdan, que vieron el flyer, que el título era Arrepentimiento verdadero y hay un signo de interrogación. Siempre en la vida de los grandes hombres de Dios y las grandes historias del pueblo de Dios son un reflejo de lo que pasa adentro nuestro. Esto es una verdad que la tenés que entender. Lo más importante no pasa afuera, pasa adentro. Cada historia es una realidad por la cual vos atravesás. Vos no te vas a encontrar con un Goliat que va a tocar la puerta de tu casa, ¿no es cierto?, y va a querer venir a pelear con vos. Te vas a encontrar con situaciones que de la misma manera que David fue desafiado, vos vas a ser desafiado. Vos no vas a tener que cruzar literalmente el Mar Rojo, salvo que viajes a Israel y te compres una lancha. Pero no vas a tener que cruzar de la manera que el pueblo de Dios lo cruzó, pero sí vas a tener desafíos que van a implicar la misma intensidad. Y esta es la verdad que cada uno de nosotros nos toca vivir. Fuimos llamados a esto, fuimos llamados a este desafío como cristianos. Ahora bien, hay historias que también muestran de manera gráfica este arrepentimiento dudoso. Por ejemplo, la historia de los jueces. Dice la palabra de Dios que cuando ellos tenían angustia, ¿qué hacían? Y cuando tenían paz, el pueblo de Israel en el desierto. Cuando tenía dificultad, ¿qué hacía? No, murmuraba, no tomaba nada. Murmuraba. Ahora, ¿y qué pasa cuando el Señor obraba? Festejaba. Y esto no está lejos de nuestras vidas tampoco. A veces cuando Dios obra, lo adoramos con todo nuestro ser. Cuando los tiempos se prolongan un poquitito, comenzamos a dudar, comenzamos a veces a murmurar. Y todo esto tiene que ver con la falta de un arrepentimiento. ¿Por qué los jueces repetían siempre el mismo ciclo? O el pueblo en la época de los jueces repetía el mismo ciclo, porque nunca se arrepentían de su pecado. ¿Por qué el pueblo de Israel repitió 10 veces el mismo ciclo y no entró en la tierra prometida? Porque nunca se arrepentían. ¿Qué diferencia con Josué y Caleb, que viven una vida de crecimiento espiritual? Y eso sí entran, no así el resto del pueblo. Sin embargo, para nosotros poder entrar más en esta raíz, que es la que quiero poder hablar en esta noche, que es un arrepentimiento dudoso, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que el profeta Isaías nos habla. Para eso yo te invito que abras la palabra de Dios
en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, y vamos a leer solamente del 1 al 7. Allí el profeta Isaías va a estar hablándole al pueblo acerca de este tema, y luego del 8 en adelante, al 12, que no lo vamos a estar leyendo, pero ahí habla sobre la bendición del arrepentimiento verdadero. 63 es ese, y es 65. No creo que quiera que vayamos leyendo del 63 al 65, ¿no? Se va a hacer largo. Ahora sí. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Hasta allí la palabra de Dios. Aquí el profeta Isaías se está identificando un poquito con el clamor del pueblo cautivo, el cual el pueblo cautivo está buscando a Dios. Ahora bien, aquí la respuesta del Señor parece un poco confusa porque dice, fui hallado, ¿de quién? De quien no me buscaba. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el pueblo de Dios buscaba, no lo halló. Pero quienes no buscaban a Dios sí lo hallaron. Y aquí vamos a ver el primer aspecto, ¿no?, de la falta o del arrepentimiento insincero. ¿Por qué no lo encontraron? Porque el arrepentimiento con el cual buscaban a Dios no era un arrepentimiento sincero. ¿Y por qué sí encontraron, mejor dicho, quienes no lo buscaban? Porque de alguna manera había una búsqueda interior, aunque no lo conocían al Señor. Pero había una búsqueda interior sin conocerlo, una necesidad en lo profundo del Espíritu por Dios. Mientras que su pueblo, conociéndolo, lo buscaba superficialmente. Entonces, para quien no buscaba, la luz amaneció sobre su vida. ¿Y qué nació de quien no lo buscaba? Un arrepentimiento verdadero. ¿Y qué pasó con quienes sí conocían y buscaban superficialmente? Nunca hubo arrepentimiento. El arrepentimiento es algo práctico, iglesia. El arrepentimiento literalmente es un cambio de dirección. Un cambio de dirección continuo, a diferencia del falso arrepentimiento, que es una desviación simplemente, pero con los ojos puestos atrás, nunca hacia adelante. El falso arrepentimiento, ¿de qué manera cobra fuerza en nuestra vida? Primeramente por el dolor de conciencia, de saber que he fallado a Dios. Y cuando el corazón es verdadero para con Dios, hay un dolor por haber constrictado al Espíritu Santo. Pero cuando el corazón no es verdadero, duele mi conciencia de saber que algo hice mal. Y ese remordimiento me dura unos días. Y es como que ando con la cabeza bacha, ¿no es cierto?
es realmente arrepentimiento, es remordimiento. También ese remordimiento trae conmigo un asunto de autoconmiseración, o sea, de lástima de mí. Lástima de mí porque yo pequé, entonces me siento mal. Pero son todos síntomas de un arrepentimiento no verdadero. Probablemente si nosotros comparamos al joven rico con Zaqueo, nos vamos a dar cuenta de lo que es un verdadero arrepentimiento. El joven rico simplemente creía que tenía todos los asuntos arreglados, pretendió seguir al Señor, el Señor le hizo considerar los costos y él no estuvo dispuesto a seguir avanzando. Pero mira lo que pasa en Zaqueo, en la misma situación de este joven rico. Zaqueo tiene un arrepentimiento verdadero. Zaqueo era uno de los que no le buscaba. Simplemente estaba subido arriba de un árbol a ver qué pasaba. Lo buscaba en su corazón, pero no era uno de los que lo seguía. Pero en su corazón estaba buscando lo que Jesús tenía. Y cuando Jesús lo llama, él responde. No llamó a otro, llamó al que no lo buscaba. Porque interiormente sí lo estaba buscando y Jesús lo sabía. Jesús sabe cuando hay en nuestras vidas esa necesidad. Y solamente basta que Él aparezca y que Él te llame por tu nombre para que te quiebres. Yo quedé tirado, me acuerdo, media hora en el piso llorando, sin saber lo que estaba haciendo, sin saber que estaba llorando, cuando Él vino a mi vida y tocó mi corazón. Yo lo buscaba, pero no sabía que lo estaba buscando. No estaba en una iglesia desde la cuna, en la cual escuchaba sermón tras sermón tras sermón. No escuchaba, no sabía, nunca supe lo que era, pero bastó ese día. Su Espíritu Santo tocara mi corazón para desmoronarme, porque realmente era lo que había buscado toda mi vida, pero no era de los que buscaban en el culto. Pero Él me encontró. Cuando vos lo buscás en serio, Él te encuentra. Y cuando Él te encuentra, pasa lo que pasó con Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Devolvió todo lo que había tomado sobre él. Eso es la garantía de un arrepentimiento verdadero. No el dolor superficial, el cambio superficial, la pequeña desviación, el remordimiento. Un acto práctico de hacerme cargo de las cosas, de hacerme responsable. El falso arrepentimiento echa culpas a todo el mundo. Menos yo, todos tienen la culpa. Nunca toma la responsabilidad en sí, por eso nunca el obstáculo se puede mover. Y por eso siempre repito lo mismo. Pero el arrepentimiento verdadero se hace cargo. Y no solamente del error propio, sino también de la restauración de ese error. ¿Qué tengo que hacer? Porque ahí está el cambio. Por supuesto, el Espíritu Santo va a estar ayudando para que ese cambio sea completo. Y ahí es donde definitivamente se libera ese ciclo. Isaías está hablando al pueblo, el arrepentimiento no es verdadero. Y nosotros estamos acostumbrados en una agilidad doctrinal a no interpretar correctamente la gracia. Bueno, ya está, pequé, Señor, perdoname, listo. A ver, la misericordia de Dios es instantánea. ¿Pero qué pasa en tu corazón? Porque después volvés de mí, después volvemos de nuevo, después volvemos de nuevo. ¿Qué pasa realmente en el corazón? Primero tenemos que ver cuál es la raíz. O sea, vamos a estar haciendo una autopsia en esta noche, porque yo no quiero realmente un arrepentimiento fingido. Yo quiero un arrepentimiento real que me renueve y que me lleve a vivir esta vida poderosa que tenemos en Cristo Jesús. ¿Vos querés lo mismo también? Entonces seguimos avanzando. ¿Qué es lo que entiende el profeta? La raíz de por qué razón no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Querés conocer cuál es la raíz? La rebeldía. A veces nosotros lo que hacemos con las palabras, le damos la connotación inmediata, ¿no? ¿O acaso no voy a la iglesia, entonces soy rebelde? No tiene nada que ver con eso.
La rebeldía tiene la expresión de lo cual el profeta estaba hablando, sus propios pensamientos. Eso. Antes que los pensamientos de Dios, tus propios pensamientos, mis propios criterios. Viste que cuando Jesús daba el sermón del monte, vieron que ustedes dicen, pero yo os digo, los propios criterios que la Biblia dice, yo te digo, los propios criterios tratan de sustituir de alguna manera la palabra de Dios. Y ese es el mayor error que cometemos. Ahora bien, los propios criterios no son la raíz fuerte. Son simplemente el tallo directo que sale de la raíz fuerte. ¿Y sabe cuál es la raíz fuerte? El amor propio. El amor propio suelta criterios propios y los criterios propios los hacemos prevalecer sobre la palabra de Dios y ahí es donde se nos arma el lío y donde terminamos siendo rebeldes. Pesa más lo que yo pienso, lo que yo creo, que lo que Dios dice. ¿Por qué razón? Porque lo que yo pienso y lo que yo creo es lo que realmente quiero ser. Y eso es amor propio. Eso es amarte a vos mismo más que a Dios. Eso es lo que nos hace rebeldes. Cuando hacemos prevalecer lo nuestro antes que lo que es de Dios. Y eso es lo que nos lleva a un arrepentimiento superficial. Porque no me arrepiento de mi amor propio. Me arrepiento del acto aislado, pero la raíz no la toco. Soy como el pero. Están allá y yo grito acá. Pero cuando realmente entiendo que la raíz de la rebeldía, tuya, mía y de cualquiera, es el amor propio, que se traduce en criterio propio, que entra en competencia con la palabra de Dios y con lo que Dios me manda hacer, ahí me voy a dar cuenta dónde está el problema, dónde está la dificultad. Ahora, esto no queda ahí nomás. Isaías está profundizando más todavía. ¿Y qué dice? Estos, que tienen mucho amor propio, son rebeldes, tienen criterio propio, no se arrepienten. Nada. ¿Qué es lo que dicen? No es que están afuera, están adentro del pueblo. Dicen, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que vos. Y ahí sí el Señor dice, esto es fuego, y esto me pone bastante nervioso, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque te amás a vos mismo, haces prevalecer tus pensamientos y generás una forma de vida y de carácter que te lleva a sentirte superior que los demás, a menospreciar a tu semejante y a creerte algo que no sos. Entonces es muy difícil que cuando llegaste a este punto tengas victoria contra el enemigo. Porque el enemigo tiene 10 millones de manijas de las cuales agarrarse. ¿Entendés? Entonces, a la hora de arrepentimiento, no hay un arrepentimiento verdadero. Porque prima el amor propio. Entonces, si es algo superficial, pequé, me siento mal, sí, pero después sigo de nuevo lo mismo, después vuelvo de nuevo a lo mismo. No hago un cambio completo de dirección, me desvío un poquito, pero como mis ojos están puestos atrás, vuelvo de nuevo. Qué distinto que es la mirada de, no sé el nombre ahora, del hijo pródigo, que sí mira atrás, pero para volver nuevamente a la casa del Padre, no para perseverar en su pecado. Y eso tiene que ser un poquito de nuestra vida también, tiene que estar presente de esta manera. Entonces vemos que el amor propio, los criterios propios, nos llevan a una personalidad distorsionada, creer algo que no somos, considerarnos espiritualmente, estar a un nivel del cual no estamos. Y eso era un poquitito lo que se arrepentían falsamente del pueblo. Por eso Jesús es encontrado por los que no le buscaban. Buscaban interiormente la esencia de Cristo, pero
pero no lo buscaban religiosamente. Buscaban la salvación que Cristo tenía de sí mismos. A los otros no les interesaba salvarse de sí mismos. Querían que las situaciones de afuera se resolvieran. Dios no quiere resolver de afuera. Dios quiere resolver de adentro. Y cuando resuelve de adentro, vos de la mano de Él resuelven afuera. ¿O acaso el Señor privó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego? ¿O acaso el Señor privó a Daniel del foso de los leones? ¿O acaso privó a Pablo de la cárcel? ¿Pero qué pasó después? El mundo se inclinó delante de Dios, porque ellos no se dieron en su interior. No había ni criterio propio ni amor propio. ¿Cuál era el criterio propio de Sadrach, Mesach y Abednego? El Dios al que tenemos nos puede salvar. Y si no nos quiere salvar, no te vamos a adorar. Su vida estaban completamente entregadas. Daniel, cuidado Daniel, que el que ora, el rey lo va a tirar al foso de los leones. Daniel abría las puertas y se ponía a orar. Mirá el amor propio y el criterio propio que tenía. El amor propio, el criterio propio prima en mi vida. No hay arrepentimiento verdadero. No hay crecimiento verdadero y no hay poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué razón? Sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. A ver, esto lo voy a decir varias veces. Si vos no te arrepentís en serio, tu relación con Dios está interrumpida. No te lo digo, por favor, para asustarte. Te lo digo para que no te engañes y para que crezcas en serio. La relación con el Señor se restaura luego de que yo me arrepiento verdaderamente. El Señor toma esa ofrenda y la relación vuelve nuevamente. Pero el arrepentimiento superficial no me lleva a una relación. Y como decimos siempre, vas a escuchar voces, pero no es la voz de Dios. Van a pasar cosas, pero no es la bendición de Dios. Todo está detenido hasta que el obstáculo se corre. Eso sí, cuando el obstáculo se corre, los ríos de agua viva empiezan a fluir. Y lo que está detenido comienza a abrirse. Pero mientras ese arrepentimiento genuino no esté presente, la cosa no funciona. Nada es para que funcione un poquito en la carne, un poquito en el espíritu. Yo quiero que entendamos esto, por favor. Lo que empieza en el espíritu, si no continúa en el espíritu, es peor que algo hecho sin conocer a Dios. Fíjate, Salomón comienza guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo que le pide el Señor? ¿Qué? ¿Para qué? Para gobernar al pueblo. ¿Por qué le pedirá esto? Porque no hace pie. Señor, dame sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Que esto agradó al Señor. Pero ya cuando el Señor le da todo a Salomón, Salomón ve, esto es demasiado, ¿no? Sostener el templo, sostener esto es demasiado. Sería bueno algunas alianzas que permitan sostener esto. Entonces comienza a tener esposas. No es que tiene esposa porque le gustaba mucho las chicas. Sí, ¿qué sí? Pero, aparte de eso, ¿no es cierto?, ¿qué era lo más importante? Y bueno, lo más importante era sostener el reino. Reino que fue dado por Dios, consagrado por Él, sostenido, aprobado por Él, pero ahora Salomón, teniéndolo todo, considera que es necesario ayudar un poquito a Dios. ¿Cómo termina el reinado de Salomón? Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo. Termina su reinado oprimiendo al pueblo. David logró la paz en toda la tierra, dado el pecado de Salomón.
termina con enemigos levantándose. Un pueblo hastiado de la opresión que este hombre ponía sobre ellos, porque lo que empezó en el espíritu lo quiso continuar en la carne. Jeroboam es levantado en lugar de Roboam, hijo de Salomón. De la misma manera, por miedo a no tener continuidad en su reino cuando el Señor se lo había dado, levanta un ídolo en Dan, otro ídolo en Betel, hace un culto paralelo a Dios y lleva al pueblo a terrible idolatría. Cuando el Señor lo había levantado como rey, le había dado las mismas promesas que David. ¿Cuántas veces en nuestra vida esos tropiezos nos llevan a un arrepentimiento rápido, a un emparchar las cosas y a seguir adelante? Y como no hay vida espiritual, agregamos lo natural y pretendemos mezclar y sustituir lo espiritual con lo natural. Nos terminamos poniendo del otro lado de lo que Dios quiere, porque nos afecta el carácter y afecta la misión que Dios trazó para nuestra vida. Cuando Dios nos da una palabra sobre lo que quiere hacer sobre nosotros, nos está dando una palabra sobre lo que quiere hacer en nosotros y a través nuestro. Y eso solamente Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Pero cada tropiezo tenemos que ir al altar. Cada tropiezo tenemos que ir delante de Él. Cada equivocación tenemos que ir a su presencia, no a pedir cosas. No pidas cosas cuando todavía no está resuelto adentro el asunto. Pedí adentro. Pedí que Él venga sobre tu corazón, sobre mi corazón, que nos ayude a romper aquello que nos está limitando. La solución no es que afuera la cosa cambie, porque afuera la cosa va a cambiar y vos y yo vamos a seguir siendo lo mismo, y no sirve. Porque vamos a seguir cayendo derrotados delante del enemigo. Pero si Él renueva mi vida en el poder de la resurrección de Cristo, yo me voy a levantar contra el enemigo, voy a pelear contra el enemigo, y aunque llene mi mente de dardos de fuego, y aunque quiera mover todas las circunstancias que hay alrededor mío, mis ojos se van a levantar sobre todo eso, van a ver al Señor de señores, Rey de reyes, voy a permanecer en ello, y la victoria ya fue ganada. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero sobre cosas en nuestra vida, no podemos llegar a ese punto, porque algo nos está drenando. Cambiemos el foco de nuestra oración. Miremos nuestro pecado como tal, como es. No nos acostumbremos a él, porque cada día lo repetimos de la misma manera. Vayamos con él delante del altar, para que el fuego de Dios descienda y consuma eso definitivamente. Y se produzca algo completo adentro de mi corazón. No dejes pendientes y quieras avanzar. Avanzar es resolver el pendiente. No te acostumbres. Obstinaciones, orgullos. No te acostumbres. Es pecado. Ponelo delante de Dios. Confesalo. Ponelo en el altar. Resolvelo. Y seguí creciendo. Y seguí creciendo. ¿Sabés dónde se resuelve todo esto? En el altar. Se resuelve con un sacrificio. No hablamos la palabra sacrificio. No digo se nos ponen los pelos de punta porque me van a cargar. Se nos pone la piel de gallina siempre porque la gracia y el sacrificio. ¿Qué es sacrificio? ¿O qué se duele en el sacrificio? Dijimos que la raíz es el amor propio. Por supuesto, en un sacrificio el que se duele, ¿qué? La carne. Porque la carne es caprichosa, es rebelde, se quiere salir con la suya. Por eso Pablo nos habla, no vivas según la carne. Hagan morir por medio del Espíritu las obras de la carne. Pero un sacrificio es algo más. Un sacrificio tiene que ver con relación con Dios.
Un sacrificio es para remover el pecado, pero también es para agradecer a Dios todo lo que Él sobre su Hijo ha dado a nuestras vidas. Eso es un sacrificio real. No hacer cosas raras, irme a lugar y subir de rodillas, no cosas que no tienen razón de ser. Porque el amor propio es experto en hacer sacrificios que no sirven para nada. Le encanta, de hecho. Mirá lo que hice para Dios. Lo hiciste para vos. Nosotros tenemos un programa con Gaby que nos encanta siempre que vemos, ¿no es cierto? Y enfocan a los participantes, dicen, esto yo lo hago por mis hijos. Mentira. Lo hacés por vos. Lo hago para que todos los demás vean. No, ¿quién te va a dar? Lo hacés para vos. Vos lo querés hacer. Me mato para que a mis hijos no le falte nada. Por ahí le falta lo más importante. El amor propio es un artista en aparentar servicio a Dios, consagración, santidad y todo lo que quieres. Por eso dice, no te acerques a mí, yo soy más santo que vos. No te acerques, vos quédate ahí. De acá, yo te hablo de acá. No te acerques. ¿Pero qué es el sacrificio? Es la entrega de aquello que no queremos entregar. Nuestro amor propio. Y cuando nuestro amor propio se corre, surge el amor a Dios y surge el amor al prójimo como a mí mismo. Pero pastor, nos tenemos que amar a nosotros mismos para poder amar al otro. Sí, hacé por el otro lo que te gustaría que hagan por vos. Sí, hacelo todo como para Dios. Ah, me faltaba ese volumen, no lo tenía. En el sacrificio verdadero se resuelve el asunto. Cuando Dios quiso resolver la distancia que había entre nosotros y Él, se hizo hombre y se entregó a sí mismo en sacrificio vivo. Para correr un obstáculo que había en la relación del hombre y Él, y que el amor de Él pudiera fluir continuamente hacia nosotros. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros hacemos? Para que haya un sacrificio tiene que haber un altar. Hay un altar que es, yo creo, el más conmemorativo de la palabra, que es el altar de Abraham. Que es el altar en donde Abraham lo entrega todo. Y cuando lo entrega todo, ya no hay ni amor propio, ni amor a nada, solamente amor a Él. Él lo llama amigo mío. Y ese es el altar de la victoria completa. Ese es el altar que nos permite a nosotros cerrar cualquier puerta que el enemigo normalmente toque. Porque soy amigo de Él. Porque mi respuesta a su amor fue todo. No hay una parte para Él y una parte para mí. El enemigo ya no te puede tocar. ¿Te va a molestar? Sí, por supuesto. Pero donde toque el enemigo está muerto. Porque todo fue entregado en ese lugar. A veces no llegamos a ese sacrificio, o a ese altar, mejor dicho, y nos quedamos con el altar de Jacob. ¿Cuál es el altar de Jacob? Primero no fue un altar, ¿no? Cuando Jacob tiene un sueño, que lo vea el Señor, ¿qué dice? Si vos venís conmigo y me das todo lo que yo quiero, vos vas a ser mi Dios. Ese es el altar del amor propio. Y ese es el altar que lamentablemente muchas veces buscamos. Ese es el altar que muchas veces se predica. Y ese es el altar que muchos corremos hacia Él. Y eso no fue un altar, eso fue simplemente una señal. Jacob levanta una piedra como señal porque el Señor le aparece en ese momento. Pero después el Señor sí lo va a mandar a Jacob a levantar un altar. Va a tener que volver nuevamente a Betel después de haber perdido prácticamente casi toda la vida, dando vueltas en el desierto, por así decirlo. Y le dice, ahora sí hacen un altar. Y Jacob ahora hace que todas sus mujeres, que todo lo que él tenía, toda su familia, se despojaran de sus ídolos, se despojaran de sus zarcillos, porque ahora sí había entendido lo que era darle una adoración verdadera al Señor, hacerle un altar verdaderamente al Señor. Cuando no hay arrepentimiento verdadero, no hay un altar genuino. Hay un altar de la conveniencia propia.
Hay una piedra, hay una señal solamente, no hay un altar. En el que en lo profundo de nuestro corazón decimos, si vos haces todo lo que yo te pido, entonces sí. Pero hay un altar que podemos llamarlo el altar del arrepentimiento. Y es el altar que David hace luego de haber hecho lío, ¿no? David censa al pueblo. Dice la palabra de Dios que Satanás lo incitó. Siempre el enemigo va a incitar tu vida a que no haya arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento verdadero, se corta la relación, y si se corta la relación, él tiene autoridad. Siempre va a apuntar a eso. Entonces dice que el enemigo incitó a David a censar. David podía censar el pueblo siempre y cuando fuera dirigido por Dios. Si es dirigido por Dios es obediencia, si es como lo hizo David fue orgullo, porque quería saber cuánto tenía, y eso no fue bueno delante de Dios. Entonces el Señor le dice a David, bueno David, metiste la pata, así que viene un castigo. Y le habla de 3 tipos distintos de castigo. El primer castigo, 3 años, ¿no es cierto?, en que el enemigo prevaleciera sobre David. Segundo castigo, 3 meses de guerra continua. Tercer castigo, simplemente, creo que eran 3 semanas, si no me equivoco. A ver si alguno lo tiene más, no quiero decir. Sí, pero ¿cuántos días era? 3 días. 3 días de una peste. ¿Qué hubiéramos elegido nosotros? Sí, 3 días de una peste. Pasa rápido. Ahora, cada castigo, por así decirlo, o cada reprimenda, era una prueba para David. David, si elegía los 3 años de guerra, por decreto él no salía a la guerra, porque ya el pueblo había pactado de que él no saliera a la guerra. Entonces, ¿quién iba a morir? El pueblo. Lo mismo, ¿no es cierto?, en el otro castigo. Sin embargo, en el tercer castigo, la peste tranquilamente podía tocar a él y a su familia. Y David sabía que se había equivocado. Entonces David dijo, yo no voy a hacer pagar a otros lo que a mí me corresponde. Entonces elijo aquello que si en la misericordia del Señor me quiere guardar está bien, y si no me hago cargo del asunto. Entonces Arauna vino corriendo y le dijo, quédate tranquilo, yo te entrego la era para que vos hagas sacrificio. No, tampoco voy a aceptar. Yo asumo el costo del trato y yo asumo el costo también del lugar donde se va a hacer el sacrificio. No quiero que se llame el sacrificio de Arauna, quiero que se llame el sacrificio de David. Entonces David dice, yo no daré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. El arrepentimiento verdadero no es un asunto de justificarme por obras. Ningún mérito puede justificarnos delante de Dios. Pero cuando yo me hago cargo de mis errores, eso es amor verdadero. Eso es integridad delante de Dios y eso es arrepentimiento verdadero. Cuando yo tomo, bueno, Señor, dame salir a la guerra. Total, salgo, ¿no? Mis hombres. Yo me quedo ahí tomando mate en el templo. Ah, Arauna, ¿me das la era? Buenísimo, bárbaro, listo, ya está. La era para hacer el altar. No le voy a dar al Señor, después de lo que hice que me fue fácil. No voy a seguir dándole lo fácil, lo que me sobra, lo de otro. Le voy a dar lo mejor de mí. Y eso es arrepentimiento verdadero. Que por hoy el arrepentimiento verdadero va a afectar cosas en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que lo primero que va a estar afectando es mi relación. ¿Cuánto hace que no escuchamos de verdad a Dios? ¿Cuánto hace que no oís la voz del Espíritu Santo
pero no con respecto a las deudas que tenés que pagar, a la situación difícil, sino a tu vida. Diciendo, esto lo venís arrastrando desde hace años. Estoy esperando para que lo resolvamos juntos, porque no te puedo dar lo otro si esto está acá trabado. ¿Cuánto hace que no consulto por una dirección clara? Simplemente hago de mi propio criterio el camino, o de lo que a mí me parece, pero no de lo que Él me habla. Cuando David se arrepintió en serio, comenzó a consultar de nuevo a Dios. Señor, ¿subo contra Amalek o no subo? Señor, ¿subo a Hebrón? O sea, ¿subo a tomar el reino o no? Y si tomo el reino, ¿qué ciudad tomo, Señor? Porque hubo arrepentimiento. Cuando en nuestra vida hay un arrepentimiento real, se restaura nuestra relación con Dios. Una relación esencial y profunda. ¿Cuánto hace que no le preguntas? ¿Cuánto hace que das por hecho tu criterio propio? ¿Cuánto hace que no traes tu dificultad delante de Él? Se restaura también mi relación con la palabra. Cuando el arrepentimiento no fue verdadero o no es verdadero, vivimos una cosa, y aunque la palabra de Dios sea puntual en lo que nos está diciendo, no le prestamos la suficiente atención, porque nuestros criterios prevalecen sobre la palabra. Sí, eso ya lo sé. No digas ya lo sé cuando no lo vivís. No lo sabés, no lo sé. Lo sabemos cuando lo vivimos. Lo conocemos intelectualmente, pero no lo estamos viviendo. No lo sabemos. Lo escuchamos 10 millones de veces y nos molesta seguir escuchándolo porque no lo hacemos. Pero si lo hacemos, queremos escuchar más. Queremos oír más. Si no lo hacemos, ya lo sé. ¿Por qué Esdras, Nehemías, por qué le pusieron sentido a la palabra para que el pueblo entendiera? Porque desde su cuna habían escuchado la palabra de Dios, pero nunca le prestaron atención. Ahora estos dirigentes quieren darle el sentido y que el pueblo lo pueda entender. No es escuchar. Quienes no se arrepentían en serio estaban hartos de palabras. Jeremías 40 años dándoles un mensaje. Nunca le hicieron caso. Preferían adorar sus ídolos junto con el Señor, hacer sus cosas, confiar en su situación económica, ignorando todo lo que la palabra de Dios venía hablando a este pueblo. Y aún estando en cautiverio, producto de lo que la palabra de Dios les advirtió a ellos, así todo su arrepentimiento no era verdadero. Pero sí había un grupo que se había arrepentido. Y en el versículo 8 al 12 hay una promesa para ese grupo que se arrepintió en serio. Ellos participarían de la bendición de Dios para sus vidas. Finalmente, el sacrificio restaura el servicio perdido. El amor propio quiere hacer tantas cosas, cosas sublimes, cosas representativas, cosas satisfactorias, y está tan embelesado en lo que quiere hacer que deja de hacer lo que tiene que hacer. Deja de hacer lo que Dios le dio en sus manos. Deja de hacer lo pequeño, de lo cual Dios está pidiéndonos fidelidad, para luego darnos lo que Él nos quiera dar. Cuando el arrepentimiento no es real, creo que soy más que los demás, pero dejé de escuchar, dejé de darle a la palabra el sentido correcto, dejé de servir con el espíritu apropiado. Todo esto me va encerrando y no me deja ser victorioso con la victoria que Cristo dio para mí. O
¿Cuál es la raíz? La falta de arrepentimiento. El arrepentimiento fingido. Vuelvo a repetir, no son méritos para ganar el favor de Dios, son realidades que tenemos que vivirlas como tal. Si la cosa no se está dando como yo estoy esperando, deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Si hay pecado en mi vida, el Espíritu Santo me va a hablar en convicción, no me va a hablar en dirección. No te va a dirigir. Vimos el pecado de Ananías y Zafira. ¿Qué pasa? Que es el pecado de Acán del Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el pecado de Acán en el Antiguo Testamento? Siendo que Dios le da la tierra prometida, ¿pudo vencer el pueblo de Israel? No pudo vencer, porque había pecado. No pudo vencer. ¿Cuándo venció? Cuando se resolvió el asunto. Después ahí sí pudo vencer y seguir, pero mientras tanto no. Esto no es, iglesia, un sermón condenatorio. La idea es un sermón que pueda, a través de la palabra de Dios, traernos discernimiento para tratar con nuestro pecado de la forma correcta y con un arrepentimiento genuino. No con un disfraz de hoja que lo tape y seguir adelante con no sé qué. Resolverlo para que realmente pueda haber una renovación en tu vida y en mi vida. Cuando hablo de pecado, hablo de orgullo, hablo de vanagloria, hablo de todas las cosas que cada uno de nosotros sabemos que están presentes en nuestro corazón. Pero el asunto es, ¿estamos yendo delante del altar de la forma correcta? ¿Lo estamos poniendo de la manera correcta? Porque ya no me interesa convivir con eso encima. Quiero vivir la plenitud de Cristo en mi vida. Y sé que me voy a equivocar y sé que voy a tropezar, pero mi corazón va a estar delante del Señor fresco, sensible. Señor, perdona. David cortó simplemente un pedazo del manto de Saúl. Y dice la palabra de Dios que su corazón, ¿qué pasó? Pero luego cuando dijo en su corazón, de cualquier manera Saúl me va a alcanzar, así que me voy a tierra de los enemigos, mató gente inocente, mató personas que el Señor no mandó, casi termina peleando contra Israel mismo, aquel que tuvo dolor en su corazón por haber cortado el manto del ungido. Cuando ese arrepentimiento verdadero está en nuestra vida, nos tornamos sensibles delante de Dios. Y aún cualquier cosa que atente o constricte el Espíritu Santo, inmediatamente la tenemos presente. Pero cuando el arrepentimiento no es genuino, nos vamos endureciendo, vamos tomando una actitud hipócrita, como la que decía el profeta Isaías: no te acerques porque soy más santo. Porque estoy tapando algo, entonces te condeno a vos, pues yo tapo algo mío, que no es tan visible. Y ahí no hay poder de Dios. Ahí no hay plenitud en Cristo, ahí hay derrota. Hay religión, hay ritual y hay derrota. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero, hay sanidad, hay liberación, hay vida y hay poder de Dios. Acércate al altar del Señor. Acércate al altar del amigo de Dios y ponelo todo ahí. Acércate al altar de David y volvé nuevamente a la relación, a escuchar. No le hagas decir a él lo que no dice. Pasa tiempo en la presencia hasta que él hable. Dale el sentido correcto a la palabra. No te sabes toda la palabra. Escuchaste mucho, pero igual que yo no sabemos mucho. Volvé al servicio que el Señor puso en tus manos, que buscando cualquier otra cosa lo descuidaste. Y que de ese servicio pequeño hay vidas que dependen. Te invito a ponerte de pie.